No es un privilegio tener oportunidades, es un verdadero privilegio tener la capacidad mental para saber aprovechar esas oportunidades. Para que esas oportunidades cuando te lleguen vos estés preparado. ¿Vieron el dicho que dice la experiencia es un peine que te dan cuando ya no tenés pelo? Pensalo de esta manera, seguramente en algún momento de tu vida tuviste una oportunidad y como te llegó en un mal momento o como te llegó con una mentalidad que no estaba preparada, no la supiste aprovechar. El claro ejemplo de la frase que decíamos recién. Entonces, la verdadera oportunidad no es la oportunidad, es la manera de ver eso. No es una oportunidad si vos no estás preparado para pensarlo de esa manera, para asumirlo de esa manera. A ver, hay un montón de veces que las cosas que le pasan a una persona lo favorecen o lo desfavorecen dependiendo de la actitud mental que tiene. No importa lo que te esté pasando, si no importa cómo reacciones ante ello, si no importa la oportunidad que veas en ello. Importa lo que vos terminás haciendo con lo que pasa. Nada es bueno ni malo y lo sabemos de hecho. Nada es bueno ni malo llevado a un extremo. Nada es bueno ni malo siempre y cuando no lo lleves a un extremo. De hecho, hay ocasiones que son totalmente subjetivas, como puede ser, no sé, la pérdida de un familiar, crecer en una familia de escasos recursos, crecer en una familia de escasa atención con muchos recursos. Hay personas que cada una de estas cosas las agarran para victimizarse y tomarlo como que es el culpable de por qué las cosas son como son. Pero ¿cómo se explica que estas cosas que algunas personas las ven como una desgracia, como algo malísimo, a otras personas les sirvió para potenciarse? ¿Cómo se explica que hay gente que viene desde la miseria absoluta y que consigue cosas mucho más grandes que aquellas personas que nacieron en una cuna de oro? Obviamente no te lo digo desde el lugar de verdad absoluta porque yo no tengo ni idea de un montón de cosas. Lo que sí te puedo decir es que hay veces que las oportunidades se me presentaron y las supe aprovechar. Por ejemplo, la primera vez que yo emprendí, empecé el negocio porque yo estaba trabajando en un lugar que hacía sushi, que es de mi familia, de hecho hasta el día de hoy existe. Bueno, tenía las limitaciones que tiene cualquier persona que trabaja para otro, que tenés un sueldo límite, que tus proyectos están acorde al trabajo, es decir, tenés que adaptarlo al trabajo y no que el trabajo se adapte a tu vida, que es lo que pasa después cuando capaz tenés la posibilidad de decidir sobre tu tiempo. Y todas estas cosas generaban un desgaste interno dentro de mí, incluso cuando tal vez la persona que me daba trabajo no tenía la culpa. A ver, ya era una cuestión de ambición, era una cuestión de que yo quería ir por más. Y también era una cuestión de que siempre a lo largo de mi vida intenté ver las cosas desde el ojo del comerciante. Siempre tuve la virtud de ver el potencial en las cosas o de ver la oportunidad de poder hacer con esto un poco más. Desde chico, de hecho, compra y venta, buscando ver a ver qué sale barato y que le puede interesar a otra persona, en el rubro que quieras, o sea. No sé si es una virtud, sino más bien un estado mental. Y este mismo estado mental es el que me llevó a mí a pensar a fin de año, en 2022, que podía vender por mi cuenta el mismo producto que estaba vendiendo para el local en el que trabajaba. También lo quería contar para que quede en el canal y que todos entiendan un poquito de dónde viene mi mentalidad emprendedora y de dónde viene un poquito para que también sepan mi vida. Bueno, cuestión que cuando era final de 2022 empecé a emprender por mi cuenta, o por lo menos tuve el intento de emprender por mi cuenta a final de 2022, y lo primero que hice fue intentar sacar pedidos para el 25 y el primero. Como les decía, quise empezar a vender el mismo producto que se vendía en el lugar que yo trabajaba por mi cuenta, especialmente para el 24 y el 31. Lo primero que hice es ver cómo lo vendían en el lugar. Claramente no había ningún problema con que lo haga, ¿no? Porque yo estaba trabajando para mi familia. Se los digo porque capaz ustedes están en una situación en la cual quieren empezar a vender lo mismo que venden sus empleadores y no siempre esa situación cae del todo bien. De hecho, muchas veces te va a pasar que no te van a querer proveer de mercaderías y te vas a poner indirecta o directamente a competir con ellos. Pero como estábamos hablando de un caso familiar y obviamente en el caso de mi padre quería de manera positiva que yo crezca, bueno, esto hizo que ayude de esta manera. Lo primero que hice fue pedir el 24 y el 31, dando por hecho que esos 2 días iba a tener trabajo. Es decir, lo primero que hice es tener una mentalidad positiva y ganadora de que las cosas iban a funcionar. No solamente que iban a funcionar, sino que cuando yo pensaba que iban a funcionar, no pensaba en el hecho, es mucho más digno de decepcionarte. Es mucho más digno de decepcionarte que quedarte con lo poco que te quiere dar la vida y no ir por más y no querer agarrar más y ni siquiera tener la capacidad mental de poder verte en posición de más. Yo cuando empecé a proyectar los pedidos que iba a sacar en Navidad y Año Nuevo, yo ya me proyectaba necesitando pedir ayuda. Finalmente pasó otra cosa, o sea, claramente. Yo pensaba que en relación a la cantidad de volantes que había tirado, después iba a tener cierta cantidad de pedidos y está la expectativa realidad. Pero la expectativa realidad también responde a esto que les voy a contar ahora.
Cuando empecé a tirar los volantes, que de paso les cuento que fue el método de publicidad que utilicé, porque empezar una cuenta de Instagram y tener bases en las redes sociales es algo que tenés que hacer, pero yo en ese momento no lo veía como un negocio, lo veía como una oportunidad de 24 y 31 vendo por mi cuenta. Si voy a trabajar me pagan 2.000 pesos, por tirarte un número. Si me quedo acá trabajando por mi cuenta y llego a sacar 3 pedidos, puedo reponer la plata que gasté en esos pedidos y además ganarme mis 2.000 pesos. Y si tengo más que eso, puedo ganar más plata. O sea, era recuperar la inversión y ganar un poco más que lo que estaba ganando en mi trabajo. Y ya de por sí, digamos, el hecho de estar ganando la misma plata que en tu trabajo y no tener que ir, creo yo que ya conlleva una victoria. Ahora, tiré los volantes, que en ese momento yo había hecho 5.000 volantes. Quería tirar más o menos la mitad antes de Navidad y la otra mitad antes de Año Nuevo. Empecé, me acuerdo, más o menos el 5 de diciembre, o sea, 20 días antes de la fecha. ¿Qué pasaba? La gente me hablaba, cuando yo tiraba los volantes, me hablaba y me decía: hola, ¿estás abierto hoy? Hola, ¿están trabajando? Hola, ¿les puedo hacer un pedido? Entonces, la intención de las personas, y esto volvemos al video anterior, uno de los videos anteriores en el que decía, el mercado te acomoda. Las personas me pedían, pero me pedían para el momento. Incluso cuando yo explícitamente había puesto en el volante 24 y 31 estamos realizando pedidos. Y de hecho era una marca que estaba empezando desde cero, o sea, no había indicios para que la gente piense que fuera de eso había un servicio. De hecho, ese servicio de cierta manera lo termina demandando la gente, porque yo tenía pensado hacerlo puntualmente para el 24 y el 31. Lo que terminó pasando es que a un montón de personas yo no le podía realizar los pedidos porque estaba trabajando en mi otro lugar y yo había pedido solamente el espacio del 24 y el 31 para hacerlo por mi cuenta. En ese momento yo no esperaba que llegue una demanda para todos los días. En pocas palabras, pensé que era mucho más difícil empezar un emprendimiento. Pero bueno, a veces la falta de experiencia es una virtud. Y bueno, la falta de experiencia mía hizo que me dé cuenta que con poquito se podía empezar, incluso teniendo pedidos desde ahora. Seguramente responde al rubro que yo elegí. Seguramente que si empezás a vender seguros de auto vas a tener mucho más tiempo, un gran proceso hasta que vendas el primero. O no, no lo sé, pero hablo desde la experiencia. Me habla una persona un día, yo estoy trabajando, no le puedo hacer el pedido. Me habla el otro día otra persona, tampoco le puedo hacer el pedido. Hasta que por A o por B se dio que una persona me habla temprano, como que te diga al mediodía, para hacer un pedido para la noche. Se prende otra lamparita y la lamparita esa, ¿sabes por qué se prende? Vos tenés que tener la mentalidad adecuada para poder ejecutar cuando llegan estas oportunidades, porque si no, no lo vas a ver como una oportunidad. El verdadero beneficio no es la oportunidad, es tener la mentalidad adecuada para aprovechar esa oportunidad. Hay cosas que para algunas personas son una desgracia y para otras personas son la oportunidad de su vida, y no depende del contexto o de que haya sido distinta la circunstancia, sino de cómo elige verlo cada persona, de las herramientas que tenía esa persona en ese momento y de cómo elige ejecutar con lo que le pasó. En ese momento me hacen un pedido al mediodía para la noche. Entonces se me prende la lamparita, que se te prende solamente si estás atento a las oportunidades, de decir, bueno, lo que voy a hacer es pedir el día en el trabajo para poder hacer este pedido, porque más o menos era como que yo les diga que por día estaba sacando 1.000 pesos, para dar un número redondo, y yo con ese pedido sacaba 900, 800 ponele. Restando lo que gastaba y todo, sacaba 800. O sea, sacaba casi lo mismo que ir a trabajar, trabajando desde mi casa, entregando un pedido, teniendo una demanda laboral mucho más baja en cuanto a exigencia, en cuanto a cansancio, en cuanto a desgaste, ahorrándome el viaje que conlleva ir hasta el trabajo y pudiendo hacer las cosas desde mi cuenta, lo cual es mucho más gratificante y es mucho más enorgullecente que hacerlo para otro. Gradualmente las cosas se dieron para que cada vez haya más pedidos y de esta manera yo pueda hacer, de la misma manera que la primera vez que pedí el día, seguir pidiéndolo. Lo que termina pasando, ¿saben qué es? Que me doy cuenta que había una demanda que yo podía generar haciendo que las personas vengan a mi producto, es decir, dar un producto y un servicio lo suficientemente bueno como para que la gente después lo demande. Y que esa gente que ya te había pedido te vuelva a pedir, y que toda esa gente que durante esos días me había estado hablando para pedirme, después se habían convertido en potenciales clientes, es decir, personas a las que yo contacté, les mandé una difusión con el tiempo, o les mandé un mensaje, o les ofrecí para las fiestas y me terminaron comprando. Solamente estás preparado para ver estas oportunidades si tenés la mentalidad correcta. Y la mentalidad correcta no es algo con lo que uno nace. Obviamente a mí algo que me favoreció mucho siempre es que en mi familia son muchas personas, muchos de mis tíos son dueños de negocio, tienen sus empresas, tienen sus sistemas, tienen sus cosas funcionando. Entonces las conversaciones que yo empecé a naturalizar eran de negocios, eran desde el lugar del que vende y no desde el que compra o del que ofrece el servicio. Entonces, sí, obviamente eso ayudó a que yo de chico pueda ver con otra mentalidad tal vez el negocio y que pueda empezar a entenderlo desde el lugar de quien lo vende y no quien lo ofrece o quien lo compra, pero también hay una realidad, lo que les decía anteriormente.
No importa cuál sea tu entorno o cuál sea la vida en la que naciste, si no estás preparado para ver la oportunidad, si no tenés la ambición para correr detrás de esa posibilidad de hacer de 1, 2 o 3. Ni siquiera importa cuánto, importa tener la mentalidad adecuada. Porque hay veces que no se trata solamente de engrosar el volumen, hay veces que se trata de la ambición de llevar un mensaje a un grupo de personas o a la humanidad sin ir más allá. Y eso también requiere un espíritu emprendedor. Requiere salir de tu cubo, requiere ir por más, requiere tener una idea que tal vez los demás te cuestionan y ir adelante con esa idea, por más que los demás no vean la oportunidad, por más que el camino parezca que no está llano, por más que parezca que está todo gris, ir detrás de esa oportunidad. En ese momento empiezan a entrar pedidos y bueno, con el tiempo lo que termina pasando es que me doy cuenta que podía dejar mi trabajo teniendo más o menos un pedido todos los días. Obviamente se terminaba repartiendo en que la mayoría de los pedidos eran los fines de semana, pero aún así yo podía tener tal vez la misma plata o un poco menos, pero con una carga muchísimo menor, lo que me daba pie a pensar más en mi negocio. No importa si no querés tener un negocio, porque también hay personas que quieren ejercer su oficio o su profesión en la empresa de otra persona y está perfecto. Está perfecto si tu sueño está arraigado, por lo menos en el corto plazo, a la dependencia laboral. No siempre se trata de hacer las cosas por tu cuenta y ser tu propio jefe. Porque está romantizado eso, pero no en todos los escenarios cae bien. No siempre la mejor idea es emprender por tu cuenta. Pero sí siempre la mejor idea es tener la ambición y la mentalidad ganadora para que cuando aparezcan las oportunidades las puedas ver. Para que cuando aparezca una oportunidad no tengas el escepticismo de creer que te van a cagar, que te va a salir mal, que no estás capacitado. Como hace poco escuché una entrevista, por las dudas soñé un poquito más alto. O si no, fíjate cómo de rebote por tener la mentalidad adecuada y querer el 24 y el 31 sacar pedidos por mi cuenta, terminé teniendo un emprendimiento. ¿Qué vendría a ser una mentalidad emprendedora? La mentalidad emprendedora es la mentalidad que busca el optimismo en el negativismo. La mentalidad emprendedora responde a la persona que ve la oportunidad donde los demás no ven nada, a la persona que en vez de preguntarse no sé cómo hacerlo, o mejor dicho, a la persona que en vez de decir no sé cómo hacerlo, se pone a pensar en cómo hacerlo. A la persona que tiene optimismo, no escepticismo. A la persona que confía en que las cosas pueden pasar, que las puede hacer también él, que no tiene nada de distinto el que lo consiguió con él. Y suena fácil de decir, pero es mucho más fácil ponerse una excusa y decir él porque tiene esto o él porque le pasó tal, que tener la mentalidad emprendedora adecuada. Rara vez en la vida vas a salir campeón de sorpresa, ¿eh? Rara vez en la vida te van a pasar las cosas de un día para el otro, inesperadamente, como un regalo que vienen y te lo dan, tomá, esto es para vos. Por lo general te lo vas a tener que buscar y por lo general vas a tener que poder ver la oportunidad en las cosas cotidianas, en las cosas que no las veías e incluso en los fracasos.